Bienvenido a otro episodio del otro podcast. Darle las gracias a todos quienes nos siguen, seguir viendo nuestro contenido, compartiéndolo y darle me gusta y sobre todo activar la campanita de notificación para que tengan pendiente cuando agregamos contenido. En el día de hoy, en el episodio de hoy, vamos a tratar un tema de suma importancia como todos los demás. Vamos a tener un tema que tiene impacto en toda la población y que también es muy subestimado. Hoy vamos a tratar el tema de la salud mental en la sociedad actual, cómo explorar esos cambios en la sociedad que afectan la salud mental y cómo podemos abordar estos desafíos. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña un destacado psiquiatra de la ciudad corazón, Santiago, quien compartirá con nosotros su profundo conocimiento sobre este tema tan crucial como es la salud mental en nuestra sociedad actual. En este capítulo vamos a explorar las complejas interacciones que existen entre los cambios sociales y la salud mental, analizando esas transformaciones en nuestra forma de vida y cómo impactan directamente en el bienestar psicológico. Acompáñenos mientras descubrimos cómo podemos mejorar nuestra salud mental en el medio actual, con estos desafíos de la modernidad. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Juan de León, médico psiquiatra. Bienvenido, bien. Juan. Gracias Carlos por la introducción y gracias por la bienvenida. Creo que esto es un tema pues bastante importante a desarrollar. Sabemos que hoy día la sociedad, y vamos a decir la sociedad como fenómeno global, atraviesa una crisis de salud mental que ya estaba prevista bien desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Se sabía que pues confinar a un ser humano, privarlo de su libertad, bien, iba a tener consecuencias y un impacto directo, no solamente en su salud física, las personas que quedaron con secuelas, ¿no?, pulmonares, renales y otras, sino también las secuelas emocionales. Y en ese sentido hay que decir de que uno de cada 4 personas va a tener un problema de salud mental a lo largo de la vida. Un dato que es bastante interesante, bien, particularmente esas personas que dicen, no, yo de esa agua no beberé. Algo, Carlos, que yo siempre le digo a mis pacientes y a los familiares, bien, con relación al tema de la salud mental, es que una persona no nace rota, bien. Las situaciones nos rompen, bien. Entonces, cuando no son situaciones y gozamos de buena salud mental, caemos en un lugar que está roto y mediante el condicionamiento y la exposición repetida también nos rompemos. Y de ahí entonces se deriva todo este fenómeno social que deriva en la patología mental. Bien, excelente. La vida va muy rápido, el mundo va muy acelerado. Demasiado. Y eso tiene un impacto evidente en la salud mental y en las emociones, en cómo manejar las emociones. Y yo creo que es interesante marcar la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. Muy bien, pues esa es una pregunta bastante frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? El psiquiatra es un médico general que continúa su preparación en su especialidad al área de psiquiatría, es decir, salud enfocada a los procesos orgánicos cerebrales, ¿no?, que se derivan en la actividad conductual y emocional. Entonces, ese es el área de trabajo del psiquiatra, hacer un análisis global del individuo, no solamente de la mente, como se le llama, ¿bien? Porque hay un tema, las personas entienden mente como un concepto abstracto, y la mente no es un concepto abstracto, la mente es la traducción de cómo está funcionando su cerebro, de manera que si una persona tiene una enfermedad mental, el psiquiatra estudia el cerebro y cómo integra su función con otros órganos. El psicólogo, por otro lado, es un profesional también de la conducta más enfocado en el área social y conductual del individuo. Bien, a diferencia del psiquiatra, bien, el psicólogo maneja estrategias cognitivas de pensamiento y conductuales de conducta para modificar. El psiquiatra, por su parte, utiliza fármacos, bien, que están estrictamente justificados porque tampoco es a la ligera. Pero mi respuesta y mi conclusión, que es personal, es que, y se lo digo a mis pacientes, yo no trabajo si no es de la mano de un psicólogo. ¿Bien?
Porque entiendo que si bien hay que corregir una situación con medicación, se necesita rehabilitar socialmente a ese paciente y esa es la tarea del psicólogo. Excelente, van de la mano. O sea, Van de la mano, definitivamente. Es una mancuerna. Es una mancuerna y para que un paciente tenga resultados óptimos, se necesita del trabajo en equipo. Bien. ¿Cuáles son los principales factores que yo puedo tener para ir a un psiquiatra? Bueno, los principales factores es tener la duda de si debo ir o no. Si usted tiene esa duda, vaya. Bien. La consulta en psiquiatría es una consulta médica. Usted no va a encontrar ahí que le vayan a preguntar de extraterrestre o de algo fuera del lugar. Se le va a hacer un estudio físico en primer lugar. Analíticas, estudios de imágenes, bien. Y posteriormente el psiquiatra le va a escuchar cómo usted integra su conducta y sus pensamientos en todas las áreas en que usted se desenvuelve. Bien. En lo social, en lo familiar, en el trabajo, en la escuela. Cómo funciona su cerebro en todos esos escenarios y si hay algún problema hay que corregirlo. Bien. ¿Por qué los cambios sociales afectan tanto la salud emocional? Bien, ¿por qué los cambios? Yo creo que esa respuesta es porque están ocurriendo demasiado rápido. Bien. A diferencia de lo que las personas entienden, nuestro cerebro requiere de tiempo. Y necesita de una autorreflexión para adaptarse a las situaciones cambiantes. Hoy día las cosas es express. ¿Bien? Entonces es como que uno no llega a poseer ni adaptarse a ninguna situación cuando ya hay una nueva. Entonces eso produce en el individuo una confusión. Si queremos profundizar más en este tema, podemos decir de que hoy día hay una transformación social y debemos de adaptarnos. Y la desadaptación es justamente lo que está conduciendo a la depresión y a la ansiedad. ¿Sí? Los problemas de la salud mental pueden ser hereditarios. Me explico. Si una persona tiene un comportamiento o un trastorno de la salud mental, su hijo puede heredarlo. Definitivamente. Sobre todo porque la salud mental hay que dividir el constructo biopsicosocial, el constructo biológico. Pues ahí es donde cabe la genética. Por ejemplo, una persona cuyo padre ha sufrido de depresión tiene aproximadamente un 25% de desarrollar esa depresión. ¿Bien? Si ambos padres sufren de depresión, el hijo o la hija tiene una posibilidad de un 50% de desarrollar depresión. Ahora bien, que mi padre haya tenido depresión, ¿determina que yo voy a tener depresión? Pues ahí es donde cabe el rol del entorno. El entorno juega un papel importante. Definitivamente, porque es epigenética. Uh-huh. La epigenética es que yo tengo genes y dependiendo de dónde yo me desenvuelvo, esos genes se activan o se desactivan. Bien. Por ejemplo, si mi padre es depresivo y yo estoy en un entorno que me exige, que me estresa, que me satura, bien, pues esa genética se puede expresar. Hay una historia muy impactante de un gran comunicador latino en una de las grandes cadenas latinoamericanas, en CNN en español. En su familia había muchos casos de esquizofrenia y él desde la adolescencia detectó eso y él tenía rasgos de esquizofrenia y emigró, él es latino y emigró más joven hacia Estados Unidos y se formó y no cortó relación total con su familia, pero sí salió de ese entorno donde habían tantos familiares esquizofrénicos y ahí la genética juega su parte, pero el entorno le favoreció. Él tuvo la habilidad de poder detectar eso a tiempo y salir de ese entorno y ha sido una persona muy exitosa en la comunidad latina en el área de comunicación. Bien, definitivamente. Esa es la realidad. Actualmente tenemos la realidad de los medios digitales, de la era digital, que son una herramienta esencial en nuestro trabajo. Ya el que no tiene las herramientas digitales se le dificulta mucho el trabajo, hacer una transacción, hacer una cita, comunicación, un sinnúmero de ventajas que este da, aunque también hay desventajas. Han aumentado los problemas de salud mental por la era digital, eso es evidente. ¿Tú crees que eso es así o hay una exageración? Bien, las estadísticas pues no mienten, ¿no? Y
progresivamente hay un aumento en la incidencia de patología mental. El fenómeno de la digitalización es un fenómeno bastante profundo y que es un tema de análisis actual. Por ejemplo, Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio o Zygmunt Bauman en esto de la modernidad líquida abordan bastante bien este tema, y es que el fenómeno de la digitalización está separando el yo del otro, ¿no? ¿Bien? Por ejemplo, claro que sí, es una herramienta poderosísima. Yo gestiono mi vida, pues sí, es una chulería. Puedes calcular, puedes seguir tus pacientes y todo esto. Pero detrás de eso está el otro filo, que es que esto me aísla, bien, estando en compañía. Es una paradoja, ¿no? Tengo muchos seguidores en Instagram, en Facebook, pero me siento solo, bien. ¿Por qué? Pues según estos dos autores, el fenómeno de la digitalización hace que el yo vea al otro como un entretenimiento, no como una persona que me garantiza una compañía. De hecho, el fenómeno de la empatía está prácticamente siendo aniquilado precisamente por esto, porque esto es una plataforma del yo, de un yo narcisista, ¿no? Entonces, el fenómeno de la digitalización, particularmente en los jóvenes, hay que tener mucho cuidado con esto. Que hay ventajas, muchísimas, más de lo que uno pudiera incluso sacarle provecho, pero las desventajas también pueden tener un impacto muy profundo en la salud mental de las personas. ¿Cuáles son los principales desafíos de esta era contemporánea que tú entiendes que está enfrentando para la salud mental? Bien, los desafíos pues son muchos. Uno de ellos es que a pesar de la incidencia de patología mental, pues las políticas de salud mental aún siguen bastante pobres. Bien, entonces uno definitivamente se queda de brazos atados en muchas situaciones porque no existe una capacidad de afrontamiento del Estado para tanta incidencia, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos. Otro de los retos, pues, es la parentalidad, ¿bien? Hay un fenómeno en donde los adolescentes y los niños prácticamente están siendo educados por un dispositivo, no por los padres. Entonces, son muchos retos, no te digo que no, es un desafío, pero el impacto mayor depende de que se ejecuten políticas de salud pública orientadas a tales fines. El médico prácticamente juega el último eslabón en la cadena. El primer eslabón es el Estado. ¿Bien? Y ese es otro tema, porque ese es un tema bastante profundo y un poquito arisco. Y yo diría también que las aseguradoras deberían de jugar un papel más protagónico, no solo en la cobertura. Obvio, la cobertura es importante, pero con campañas, con la educación. O sea, sería muy interesante que una aseguradora tomara una campaña de concientización, de educación sobre la salud mental, acompañado con un profesional de la salud mental, de la conducta, como prevención, claro, como detección a tiempo de cualquier indicador de algún problema. Claro que sí, definitivamente. ¿Cómo tú puedes ver o decirnos que ha evolucionado la percepción de la sociedad ante la salud mental en los últimos años? Pues yo creo que poco a poco, ¿no? Como se dicen por ahí, baby steps, ¿bien? La salud mental ha progresado en el sentido de que las personas ya no tienen tanto estigmas, ¿bien? A veces uno no puede callar lo evidente y es lo que está sucediendo. Uno quiere callar que está deprimido, pero ve el impacto negativo que tiene en el trabajo, en la casa, en la escuela, y eso no se puede ocultar, de manera que el paciente ya se está abriendo a buscar ayuda. Algo que yo le digo a mis pacientes es, porque hay pacientes que llegan a mi consulta que se sienten mal de estar deprimidos y que van a la consulta con el estigma de tener una enfermedad mental. Ir al psiquiatra, a pesar de que muchos pacientes consideran que el costo es elevado, es más económico que quedarse en casa. La persona con una enfermedad mental pierde recursos y pierde dinero, ¿bien? Porque deja de hacer cosas. Entonces, ese dejar de hacer cosas es, pues, básicamente la clave para superar el estigma. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Eso ha permitido que las personas se abran y vayan al psiquiatra. ¿Cuáles son las conexiones que se pueden detectar entre un estilo de vida moderno y el aumento de la patología de salud mental? Bien, pues la relación es, como dicen por ahí, es multicausal. Hay un fenómeno digital,
esta plataforma se presta, ¿no?, para que aumente el fenómeno del aislamiento y de la soledad. De hecho, en esta época moderna, paradójicamente, hay una crisis de soledad muy importante. Y eso es un peligro. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes de la modernidad, el aumento de la crisis de soledad. ¿Bien? El estilo moderno ha hecho que el hombre sea cada vez más individualista y el ser humano es un ser social. ¿Bien? Un ser humano, y de hecho en los últimos días sale un estudio a relucir que es una tendencia moderna, ¿no? El estar solo, que estar solo se asocia a un riesgo de muerte igual a fumarse 15 cigarrillos al día. ¿Bien? Entonces, contrario a la idea de que tengo que trabajar y que yo no voy a salir ni me voy a juntar porque yo tengo que enfocarme en lo mío, es todo lo contrario. Uno debe de tener un equilibrio. La modernidad nos ha inculcado el correr, el no detenernos, ¿bien?, a costa de nuestra salud mental. ¿Bien? Entonces, creo que ese es un factor. Pero de los muchos otros que podemos nombrar está pues la crisis política y económica, la crisis y inestabilidad global, la falta de oportunidades, sobre todo en individuos jóvenes y adultos jóvenes que sí, pues se gradúan con un título, pero ¿dónde vamos a trabajar? ¿Bien? Entonces, sobre todo porque los adultos jóvenes salen a la calle con un hambre de consumir, ¿bien?, a costa de un sueldo que no le da. Entonces, eso tiene un impacto en la salud mental que sí es importante ponerlo en la mesa cuando se habla de la modernidad. Más bien de la posmodernidad. Sí. Más bien de la posmodernidad. ¿Pueden los problemas económicos llevarte a requerir una consulta psiquiátrica? Definitivamente. Una de las principales causas que llevan a un paciente a la consulta son las deudas. Las deudas en sí son el estresor, pero todo comienza cuando el individuo deja de dormir, cuando el individuo deja de comer, cuando el individuo deja de socializarse. Es decir, se produce un efecto dominó desencadenado por la deuda que tiene un impacto consecuente en cómo el cerebro comienza a interpretar las cosas, ¿no? Entonces, es importante saber que pues, un paciente que se endeuda puede llegar a desarrollar una condición mental. No por la deuda en sí, sino más bien por cómo eso impacta las funciones vitales, el sueño, el apetito, etc. En la actualidad, ¿qué estrategias existen para detectar una persona que tenga problemas de salud mental? Bueno, muchas de las estrategias que se están utilizando e incentivando es la prevención en salud mental, como he dicho anteriormente, baby steps, paso a paso. Bien, la prevención en la escuela, en el trabajo, en las charlas, ¿no?, laborales, permite identificar o hacer un screening de personas que están padeciendo una condición de salud mental. ¿Cuáles otra podemos mencionar? Bueno, pues también las redes sociales en ese sentido, Instagram, TikTok, ayudan a que las personas se identifiquen, ¿no?, con el mensaje de alguien que tiene depresión y ansiedad y dice, vaya, pero yo también tengo lo mismo, quizás yo también deba de ir al psiquiatra en base a este testimonio. O sea que esa es una de las ventajas que tiene también la era digital, de que el paciente se educa mediante este dispositivo. Bien. ¿Qué consejos tú nos puedes dar prácticos, sencillos, que podamos implementar inmediatamente para cuidar nuestra salud mental? Oh, pero eso es fácil. Mire, levántese siempre a la misma hora. Bien. Acuéstese siempre a la misma hora. 0 azúcar. Bien. Sabemos muy bien el impacto deleterio que tienen los azúcares a nivel orgánico, a nivel cerebral. Socialice. Bien. Como le digo a mis pacientes, ni tanto que queme al santo, pero ni tampoco que no alumbre. Es llevar un equilibrio, ¿no?, en nuestras actividades diarias y tener rituales. Tener rutina. ¿A qué yo me refiero con tener rituales? Cuando la persona sabe qué va a hacer lunes, martes, miércoles, eso le da una ventaja a nuestro cerebro, ¿bien?, de que sabe qué yo voy a hacer mañana. Uno de los fenómenos de por qué hay tanta ansiedad hoy día es que la persona se levanta sin saber qué va a hacer en el santo día. No tiene rituales, no tiene costumbres, andan en modo aleatorio y nuestro cerebro no está diseñado para la aleatoriedad. Bien, por más que se quiera decir, no, porque la monotonía no es buena. Bien, no estamos hablando de monotonía, es que nuestra semana necesita rutinas.
Bien. Rutinas. Oh, pero tu vida es muy aburrida porque siempre haces lo mismo. Sí, pero garantiza tu salud mental. Bien. Entonces, ¿qué prefieres? Andar en aleatoriedad, sufriendo de ansiedad y no saber dónde puse tal cosa porque te mueves de manera desorganizada, o saber dónde pones las cosas, qué tienes que hacer y cómo actuar porque tienes tu vida en control. Eso es muy interesante. ¿En qué momento debo de buscar ayuda? Vuelvo y repito. ¿En qué momento debo de buscar ayuda? Es cuando tengo la duda de si la necesito. Decía un gran filósofo, la duda es el motor hacia la sabiduría. La duda es lo que hace que uno se mueva. No se quede con duda. Si usted tiene la duda de si necesito o no, permítase el beneficio de la duda y vaya. ¿Bien? ¿Qué respuesta va a encontrar? Bien. Como profesional en la psiquiatría, ¿qué consejos tú darías a las personas que nos están viendo? Muy bien. Es una pregunta muy interesante. ¿Qué consejo yo les daría? Que vayan al psiquiatra, hombre. O sea, no pasa nada. Es lo que le digo a mis pacientes. Mire, esto es una consulta en psiquiatría. Ya, esto es. No hay nada fuera de lugar. Un estudio médico general, una escucha por parte del médico psiquiatra activa, analizar cómo se integran todos estos fenómenos, cómo funciona tu vida. Y al final, pues dale. ¿Bien? Pues dale. Que si necesitas la ayuda, se te da. Y si estás bien, pues bien, estás bien, sigue bien. Bien. 5 preguntas o 6 preguntas con respuestas cortas. Esa es la temática de estas preguntas de ahora, que prácticamente son las finales. Muy bien. ¿Cómo puedo trabajar la ansiedad y que no me afecte tanto? Que no sea con medicamentos. Muy bien. Esa es una pregunta que sabe contestar muy bien un psicólogo, pero con relación a la ansiedad, yo estoy hablando mucho, pero bueno. Accept and allow. Permítela, acéptala. Eso es una de las cosas que le digo a mis pacientes. Acepta la ansiedad. Escucha a tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo esta ansiedad? ¿Bien? ¿Los problemas amorosos pueden llevar a requerir a un psiquiatra? Oh, muchísimo. Ese es uno de los primeros. Claro que sí. Señales de identificar a una persona con problemas mentales o que estén afectando su salud mental. ¿Cómo lo identificamos? Una persona que tiene una productividad acá y que paulatinamente va decayendo sin un factor que se pueda identificar, es una señal, es un signo. Bien. Ahorita más o menos hablamos, se relaciona mucho a esta pregunta. ¿La esquizofrenia puede ser hereditaria y si le puede dar a personas jóvenes? Claro que sí, la esquizofrenia tiene un factor hereditario muy bien conocido y usualmente inicia en edades jóvenes, bien, antes de los 14 años. Quiero volver con mi pareja tóxica. ¿Eso es de ir al psicólogo o al psiquiatra? Buena pregunta, eso es de ir al psicólogo. Yo prefiero evitar esos temas, ¿no? Y que el psicólogo entienda si me lo manda o no. Ahora una pregunta mía. O más bien una recomendación que quiero que le dé. ¿Qué libro tú les recomendarías a las personas que lean? Yo leí y se lo recomiendo a todo personal de la salud, 1500 Locos, escrito por el papá de la psiquiatría dominicana, el doctor Sagul. Bien, mi libro de recomendación es La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Es una obra y es práctico, hay que aplicarlo en nuestro día a día. Bien, darte las gracias, Juan, por claro que sí. Importantes recomendaciones, una revisión breve pero concisa, y sé que va a ser de mucha utilidad para las personas que puedan ver este contenido. ¿Dónde las personas pueden localizarte en dado caso que quieran volver con el tóxico, que quieran ir a tu consulta y requerir de tus servicios? Claro, Santiago y Puerto Plata. Santiago, Luna Vital, Jardines Metropolitano, y UPSE en la calle Independencia. En Puerto Plata, la clínica Brugal. Allá estamos. Bien, ya saben dónde pueden contactar al doctor Juan, médico psiquiatra. Espero que pongan en práctica estas recomendaciones y darles las gracias por seguirnos, y hasta la próxima en el otro podcast.